Venganza de una bruja. Yo vivía en un pequeño pueblo, lejos de toda mi familia. Yo había llegado ahí al mudarme con mi esposo. Él tenía una tienda que me dejó al morir. Con mucho trabajo y en compañía de mi pequeña hija, fui sacando adelante poco a poco ese negocio. Las cosas iban muy bien porque me las arreglé para vender cosas que nadie más vendía en el pueblo. Además, a mis clientes les hacía regalos y descuentos. Ellos se lo decían a sus conocidos y así me fui haciendo de más y más clientes. Una tarde llegó un señor vestido con ropas muy elegantes y con un aparato que nunca había visto antes, un celular. Él quería comprar el terreno donde tenía mi tienda. La suma era buena, pero yo no sabría cómo hacer que ese dinero me rindiera y por eso le dije que no. El señor me insistió y me advirtió que él pondría un supermercado, y que si yo no le vendía el terreno a alguien más sí lo haría, y cuando el supermercado estuviera abierto mi negocio se quedaría sin clientes. Lo que él decía tenía mucha verdad, pero nunca me gustaron las amenazas, así que mantuve la postura y me negué a venderle. Al paso de 4 meses el supermercado abrió en el pueblo. Contando mi tienda, había 3 en total, las 2 cerraron luego de un mes. Yo resistía la apertura del supermercado precisamente por los regalos y descuentos que hacía. El dueño del supermercado era muy ambicioso, quería quedarse con todo el pueblo para él solo, así que mandó a uno de sus trabajadores a amenazarme. El mensaje era que si yo no cerraba la tienda mi hija pagaría las consecuencias. Creí que aquella advertencia eran tan solo palabras vacías, pero una tarde cuando fui a recoger a mi hija a la escuela no la encontré, nadie supo qué fue lo que pasó, simplemente desapareció. Pasé meses buscando a mi hija, todos sospechaban que el dueño del supermercado era el responsable, pero nunca se pudo hacer nada. Me harté de la situación y fui a un lejano pueblo a buscar a una bruja. Ella preguntó cuál era el trabajo que yo quería solicitar. Lo que le dije fue que quería convertirme en una bruja. Ella estaba sorprendida por mi petición, pero cuando le conté que lo que yo quería era venganza, aceptó a enseñarme. Esos fueron largos meses de aprender cosas muy oscuras. Cuando estuve lista volví al pueblo para encargarme de ese desgraciado. Fui al supermercado y las puertas las llené con un aceite especial que había preparado mezclando sangre de gato, saliva de niño, grasa de muertos, y un poco de mi propio vómito. Después me alejé gritando palabras que le darían poder al aceite para causar un daño incontenible. Al día siguiente volví al supermercado a la hora pico de la venta, el lugar estaba lleno, las puertas seguían manchadas con el aceite, se notaba que habían intentado quitarlo. Miré cómo las personas entraban al supermercado, por cada uno que salía llegaban 2 más. Debo aclarar que yo sabía que la esposa del dueño era la gerente, y más familia de ese señor trabajaban ahí como jefes. El tipo nunca pisaba el supermercado, solo se volvía rico gracias a que no tenía ninguna competencia. Ese desgraciado me había arrebatado a mi hija, y nadie de ese pueblo me ayudó ni a buscarla ni a culparlo. Ya había llegado el momento de que hiciera justicia. El aceite que yo había vertido sobre las puertas de ese supermercado era un aceite de condenación, se utiliza para provocar combustiones espontáneas en personas. Pero al momento en que le añadí mi vómito pude utilizarlo para hacer que las puertas ardieran impidiendo que la gente pudiera salir, y el fuego se extendió directo hacia los familiares del dueño. En cuanto ellos murieron el fuego se apagó. En total 30 personas perdieron la vida, no todos eran familiares del dueño pero tuvieron la desgracia de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eso no me ayudó a recuperar a mi hija, pero, en estos 11 años que llevo encerrada en la cárcel, cada día recuerdo ver la cara de ese desgraciado cuando llegó al lugar sabiendo que su familia había muerto. Yo me entregué a las autoridades, no porque quisiera ir a prisión, sino porque lo que yo quería era que ese maldito supiera que finalmente me había vengado por la muerte de mi hija.